Se termina una era en Alemania. Fueron 4 periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado, como muchas cosas en este país, pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo, como otras cosas aquí. ¿Y sabes qué? Esta es una combinación genial, o al menos a Raúl Gil y a mí nos encanta porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que venimos haciendo desde hace casi una década: hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Buenos días, Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida, la nieve, los 15 grados bajo cero? Bueno, ya ha salido un poco el sol en Berlín, pero sí, estos días de levantadas por la mañana a las 8 y hacía 14 bajo cero. ¿Estamos locos o qué? Bueno, casi a 15, no te puedes quejar. Bueno, ya estamos. Nada, acabo de recibir un audio de WhatsApp de mi amigo Carlos de Santoña, a que conoces bien. El amigo Carlos, maradoniano, de corazón. Maradoniano, sí. Pues bueno, está un poco triste porque estos días tendrían que ser los carnavales. Él es muy carnavalero, estaría disfrazado por la calle, pero no puede ser. Hoy de hecho es fiesta local en mi pueblo, en Santoña, por el carnaval. Y me decía que iba a ir a comer con unos amigos un San Martín, a Santander. Un San Martín es un pescado de roca que se pone al horno con patatas y es una de las cosas más deliciosas que hay en el mundo. Uh-huh. Y bueno, me da un poco de envidia no poder estar ahí comiéndome el San Martín, pero bueno, aquí tenemos otras cosas. Y estamos intentando aguantar aquí hasta el 7 de marzo, ¿no? Que se supone que empezarán a reabrir un poco las cosas. Espero con los colegios antes, claro, ¿no? Por el bien de todas las familias. Recordemos que estábamos hasta el 14 de febrero lockdown y ahora lo extendieron en Alemania, ¿no? Hasta el 7 de marzo. Bueno, se puede ir a la peluquería, no sé si a vos te importa eso. Desde el 1 de marzo yo no tengo gran necesidad de ir a la peluquería, la verdad, como bien sabes, pero igual voy solo por gastar, ¿sabes? O por decir, bueno, he hecho algo. Pero yo necesito que hablen los bares, Yanni. Sí, ya sabemos. Pero ya, o sea, urgentemente, porque si no es imposible esto, no se aguanta más. A ver, no quiero hacer muchas bromas porque apología sí quiero hacer, lo que no quiero hacer es bromas porque hay mucha gente que está mucho peor que nosotros, sobre todo el personal del sector sanitario, que estará también hasta arriba de aguantar nuestras irresponsabilidades. No, yo me he portado súper bien, tengo que decir que desde que se dictó el lockdown este último, solo me he encontrado con 2 personas fuera de mi household, de mi casa, ¿eh? O sea, soy el mayor seguidor de las normas que existe. No sé a qué me ha venido esa nueva... Te van a dar la orden, esta cruz, ¿viste? Me van a dar la orden del mérito al aguante alemán. Escucha, bueno, Raúl, tengo una pregunta una bomba. ¿Una bomba? Porque encontré un dato que tal vez no sabe nadie en el mundo. Ah, bueno. Tal vez el doctor Fausto sí lo sabe, pero nadie más. Fausto lo sabe todo. ¿A qué no sabes cuál es el partido alemán que más tiempo estuvo en el gobierno desde el 49, desde la posguerra, digamos? Ah, eso es facilísimo, Franco. ¿Qué datos es? La Unión Demócrata Cristiana, el partido de Merkel, ¿no? Estuvo 15 años de Adenauer, 3 de Erhard, 3 de Kissinger, 14 de Kohl y ahora 16 de Merkel. Esos son... No. No sé cuántos hacen esos, un montón. Eso da 41, pero no. Son muchos años, es verdad, no te lo puedo negar. 41 años, pero hay otro partido que estuvo más tiempo en el gobierno en Alemania. Ah, te estás inventando algo con tu imaginación porteña. O sea, el SPD no puede ser, no sé. No puede ser. Hay un tercer partido histórico que lo hemos nombrado de vez en cuando, algunos que lo siguen, que siguen el blog, lo deben conocer, que se llama Freie Demokratische Partei Deutschlands, sigla FDP. Los liberales. Exactamente. ¿Vos sabías que de los 71 años que tiene de vida la República Federal Alemana, insisto, después de la Segunda Guerra, ¿no? Desde el 49 en adelante, el FDP pasó 45 años en el gobierno? No, hombre, ¿cómo va a ser eso? Le ganó a la CDU, al SPD, a todos juntos, campeón mundial. Wow. Es, bueno, a ver, ahora empecemos a matizar porque ya hice el clickbait. Ahora matizamos. Nunca tuvo un canciller, ¿no? Siempre fue compañero pequeño de coalición con su 5, 7, 9%. Sí. Lo que hacía básicamente, que creo que en algún momento lo comentamos, es o aliarse con la CDU o aliarse con el Partido Socialdemócrata y a partir de ahí construir
el gobierno, a armar la coalición, obviamente con el beneficio de tener 4, 5, 6 ministerios, habiendo sacado 6%, 7%. Y la verdad es que como partido pequeño, después esto cambia un poco, ¿no? Los 80 con los verdes, etcétera, pero en principio hasta los 80, avanzados los 80, siempre fue así. Y para ser un partido pequeño, la sacaban bastante bien, ¿no? Digamos. O sea, ¿quieres decir que hubo unas décadas en Alemania que cuando hacían la mudanza de los ministerios, los únicos que no se movían eran los de FDP, que se quedaban ahí, ¿no? Esperando al nuevo compañero. Eso, bueno. ¿Qué tiempos, los del partido bisagra, Franco? Aquellos tiempos en los que había dos partidos grandes, Volkspartei, eso en todo el mundo, sí. Así, en toda Europa. Y luego un partido bisagra siempre, ¿no? Que podía ser, depende, de liberal o de izquierda, etcétera. Y ahora con la fragmentación y atomización de los parlamentos, eso es impensable ya, ¿no? O sea, sí, me gusta, ya que lo dijiste, ese concepto, me parece que tendríamos que titular a este episodio el partido bisagra de Alemania, ¿no? El que más ha gobernado, no sé. El partido bisagra de Alemania, sí. Muy bien. Ahora le falta un poco engrasar las bisagras, porque lleva tiempo sin gobernar. ¿Cuándo fue la última vez? Con Westebele, ¿no? Sí, claro, con Merkel, el 2008. Bueno, ahora vamos a ir ahí, ¿no? Entre 2008 y 2009 y 2013. Yo siempre que escucho Freie Demokratische Partei, me acuerdo de los Freie Demokraten de Neue Demokraten, de Borgen. Si no han visto esa serie, véanla, con Birgit Nyborg, que era la primer ministra. Y bueno, política de Dinamarca muy interesante. Perdón, la cuña. Está en Netflix. Claro, seguro que te están pagando por publicidad no tradicional Netflix, y no me avisas. Netflix. Bueno, está bien, quedamos así. Entonces, ¿te parece que hablemos del FDP, este partido raro que lleva más tiempo en el poder en Alemania que cualquier otro partido, pese a ser así de chiquito? Estoy haciendo un gesto. Me parece bien. Raro, ¿eh? Un gesto que si lo ven puede ser obsceno. No lo veo, yo no lo veo, por suerte. Avancemos. Venga, pues este partido que fue fundado el 11 de diciembre de 1948 y que en su momento lo fue como un partido de centro político con distintos grupos, tanto del entonces el socialliberalismo como el liberalismo conservador, y a partir de finales del siglo XX las posiciones dieron un giro hacia el centro derecha. Es decir, son en el imaginario de los alemanes es un partido más propicio a pactar con la CDU que con el SPD o con los verdes, ¿no? Aunque es verdad que iremos viendo que han tenido diferentes experiencias de gobierno y ahora mismo siempre están en el antiguo ALDE, en el grupo del Parlamento Europeo de los liberales, ahora se llama Renew Europe, y comparten grupo con el partido de Macron, con Ciudadanos en España o en Alemania con Freie Wähler, que tienen 2 escaños, el partido de Baviera, están en el mismo grupo que la FDP, ¿no? Mira, volvamos entonces a esos inicios que comentabas, primera elección en la República Federal Alemana, después de la Segunda Guerra Mundial, aparece este partido que acabas de mencionar, FDP, y te voy a decir algo, desde 1949 hubo muchas elecciones, varias, ¿no? ¿Sabés que sigue siendo, después de tanto tiempo, el tercer mejor resultado de la historia de este partido? 11,9%. Ya lo querrían ahora. Y le fue tan bien en ese sentido, o sea, tanto impacto tuvo que resulta que, hay una negociación ahí y lo que hacen es poner al candidato para lo que sería el presidente federal de Alemania. Que ahora en un minuto explicamos qué significa y cuál es la diferencia con el canciller, si alguien no lo sabe. Pero la cuestión es que ahí aparece ese primer gran pacto con la CDU de Konrad Adenauer, que apoyan esta candidatura en contra de la de Schumacher, que era el candidato de la socialdemocracia, y aparece Theodor Heuss como el primer presidente federal de Alemania. Acá lo tenemos en las noticias alemanas, se escucha de fondo. In Bonn, den 65-jährigen Professor Dr. Theodor Heuss zum ersten Bundespräsidenten. Professor Dr. Heuss im Gespräch mit dem später gewählten Bundeskanzler Dr. Adenauer. Da bei der Präsidentenwahl der ahí lo tenemos. ¿Cómo? Spetagebesen, me encantan. Im Gespräch mit dem Spetagebesen Bundeskanzler. Todos son doctores, por cierto, ¿eh? Sí, todos hombres. Todos hombres, sí. Todos son. Le ganó a Kurt Schumacher. Ist das folgende. Es sind abgegeben worden insgesamt 800 Stimmen. Ahí dice cuántos votaron. 416. Dr. Schumacher 312. Nach den Bestimmungen der Wahlordnung wird der gewählte Bundespräsident gefragt, ob er die Wahl annehme.
Nach der Natürlich. Annahmeerklärung Bueno. erfolgte die Vereidigung. ¿Cómo no va Nemen? No, bueno, Suena pero igual eso que el es una... Tagesschau de ahora, y es del año 49. Déjame traducir porque no se entendió nada. Ahí estaban contando los votos, diciendo cuántos tuvo cada candidato, y al final el locutor dice, bueno, y se le preguntó a Theodor Heuss si quería aceptar el cargo, ¿no? Y es una pregunta de rigor que se hace siempre. No sé si en España se hace, no sé. Acá siempre se pregunta, ¿usted acepta la responsabilidad de ser, por ejemplo, ministro, en este caso presidente federal? Sí, Y tiene que decir jurar que el sí. cargo. Después cuando vayamos al ejemplo de Thüringen vamos a decir algo sobre eso. Pero antes de irnos por las ramas y volviendo a la vía de la historia, aparece este partido, pone al presidente federal, habiendo sacado apenas el 11,9%, y se empieza a posicionar como un partido relevante en esta estructura, que primero tenía muchos partidos, muchos más de los que después quedaron, y después, bueno, se transforma en el tercero en discordia. Y pasó algo interesante en el 50 que te quería contar, que capaz que ya conoces. Vos sabías que después de la Segunda Guerra Mundial las potencias comienza con un proceso que se conoce como desnazificación, ¿no? Que básicamente tenía que ver no solamente con los juicios contra todos los jerarcas y los segundos mandos, etcétera, los nazis, sino también prácticamente casi todos los alemanes tenían que comprobar que no habían cooperado con el régimen, en el sentido de, por ejemplo, ayudar a a denunciar judíos para que se los lleve a los campos de exterminio, ¿no? Por ejemplo. Entonces era una situación muy difícil porque claramente muchos sectores y muchos digamos, estratos de la población estaban involucrados de una u otra manera, ¿no? Y eso se llevó a cabo durante años, digamos, de 45 en adelante. Y en el 50 aparece este tema en la discusión del Bundestag y el FDP, Partido Liberal, se presenta ahí con una faceta un poco nacionalista, ¿no? Que después tal vez la vamos a explorar más, donde dice que este proceso en realidad termina siendo una chicana de las potencias aliadas, ganadoras de la guerra, y que había que terminar con esto. Casualmente el que lo lleva adelante es una persona que estaba bastante involucrada en el tema, ¿no? No vamos a ir ahí por las ramas, pero el tema es que me llamó mucho la atención que un partido liberal, ¿no? Y que se llama Freie Demokraten, esté en contra de profundizar, ¿no? este juicio a los criminales nazis, ¿no? Bueno, sí, es bastante extraño, ¿no? Que con esos valores que se le suponen lo hagan. De todas formas, del proceso este de desnazificación, que es más fácil decir en alemán. Sí. Fíjate, en Nazifizierung. Es más fácil que la traducción, es la primera palabra que creo que es más fácil en alemán que en español. Hace poco leí un libro que se llama Los Amnésicos, de una escritora que ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, no me puedo acordar de todos los nombres. Y hablaba de esa época de Adenauer también. Y bueno, Adenauer tampoco era un gran fan, ¿no? De la desnazificación, hay que decirlo todo. Y obviamente en el ámbito judicial, en el ejército, en la Verwaltung, en la administración, había mucho pozo, ¿no? del nazismo, y mucha gente se vio involucrada también en ese proceso que nunca terminó de hacerse por completo, ¿no? Estos procesos son complicados. Claro, muy difícil eso. Imagínate en España habrá sido también una cuestión difícil. En Argentina, bueno, en todos lados creo, cuando sucede esto es muy difícil después separar la paja del trigo, como se dice comúnmente, pero para no ser demasiado injustos contra el FDP, podríamos mencionar simplemente de manera muy corta que después sí se hizo una ley de punto final que fue votada por todos, que en la población alemana no recibió mucha, digamos, estuvieron relativamente de acuerdo con el silencio, ¿no? Donde se puso un punto final y se dejó no todas las investigaciones contra los nazis, pero desde algún punto hacia atrás, ya, o mejor dicho, desde algún punto de la cadena de mando hacia abajo, ya se dejaba en suspenso y ahí, bueno, de alguna manera se iba terminando esa fase del post-nacionalsocialismo y todos los juicios, etc. Y avanzamos. Pero déjame dar un salto en el tiempo. 12 años más adelante, año 62. Primera gran crisis política de la joven República Federal Alemana. ¿Qué sería la política sin escándalos, ¿no? Sin líos? Claro. Y ahí aparece algo interesante, que es que el gabinete de Adenauer, que estaba en ese momento gobernando junto con los liberales, se queda sin liberales. ¿Por qué? Porque renuncian. ¿Sabes qué pasó ahí? No tengo ni idea, Franco. No. Lo que pasó es que hubo un
una cuestión ahí con la libertad de prensa. Y nos seguimos metiendo, pasamos de la desnazificación a la libertad de prensa. Bien. Pero bueno, nos llevan los liberales por ahí. Nos llevan por esos recovecos. Bueno, acá, digamos, de alguna manera hablan bien de ellos esta situación. Hubo un artículo del magazine Der Spiegel, que todavía perdura, hoy en día sigue saliendo, donde se criticaba fuerte al gobierno. Bueno, había una crítica muy fuerte y se lo acusa de traición a la patria. Landesverrats. Exactamente. Y a partir de ahí se generó todo un escándalo porque, bueno, quedaba en jaque la libertad de prensa, era un ataque o no. De hecho, se considera que es el primer gran problema en relación con la libertad de prensa desde la fundación de la República Federal Alemana. Y esto generó una discusión tan grande que, bueno, no solamente cayeron un par de ministros, de hecho el conocido Franz Josef Strauß, ¿no? el jefe de la CSU de Baviera, se tuvo que ir, no fue más ministro, al mismo tiempo los liberales dijeron, nosotros nos vamos, no podemos compartir este gobierno, generar una crisis. Bueno, ahí es donde Adenauer finalmente, que ya era grande en ese momento, ya era muy mayor, quiero decir, renuncia y aparece el gobierno de Ed Erhard, que dura un tiempo, una gran coalición, bueno, una serie de cosas, pero me llamó la atención esos dos elementos de esos inicios para marcar un poco cómo venía la mano y la importancia que iba ganando ese partido pese a tener relativamente pocos votos, ¿no? No, y bueno, como tú dices ahí, pues hicieron honor a su nombre, ¿no? De liberales, ¿no? Porque, bueno, una de las cosas que es la libertad de prensa. Y bueno, el gabinete de Adenauer, su actuación hubiera sido aprobada por Víctor Orbán, pues quiso silenciar a Der Spiegel, ¿no? Y bueno, ahí reaccionaron bien, ¿no? Ese es el tema de los gobiernos de coalición, que bueno, lo estamos viendo en muchos sitios, pero bueno, en España hay un debate bastante grande, ¿no? Sobre los límites entre los partidos de la coalición. Son complicados los gobiernos de coalición de llevar y por eso siempre me ha extrañado en todos estos gobiernos de gran coalición entre el SPD y la CDU que no haya habido grandes problemas, ¿no? No había... no sé, se haya mantenido, digamos, sí, con tensiones, pero no haya habido grandes problemas entre dos partidos que se supone que tienen unos principios o valores o ideas diferentes, ¿no? Pero bueno, en este caso vimos como ahí la FDP hizo valer su condición de liberales y se opusieron a ese ataque a la libertad de prensa. Y se habrán estado, ya que estamos hablando de valores liberales, me imagino, cuando llegó la primavera del 68 y todos felices y viva la libertad, habrán estado muy felices, ¿no? Los liberales, me imagino. Yo creo que no, ¿eh? Creo que no están tan felices. Tenían lío porque estaban en el gobierno con Willy Brandt, del que hicimos un capítulo precioso con el doctor Fausto aquí para celebrar la Navidad, y la Ostpolitik, la política de Willy Brandt hacia el este, ¿no? De apertura y de diálogo en lugar del conflicto, les generó, digamos, un conflicto hacia el interior del partido, ¿no? También muchas derrotas electorales regionales, ¿no? Y hubo hasta un intento de golpe de los sectores más derechistas del partido que no dentro del partido, no era sí, aquí. Dentro del partido. Dentro del partido, pues, quiero decir, ahí ya empezaron, yo creo que ahí, como os he dicho antes, que a final del siglo XX empezaron a virar hacia el centro-derecha. Creo que esa coalición social-liberal con el SPD, que duró desde el 69, ¿no? al 82, en Alemania, pues creo que fue también esas tensiones que hubo entre el ala más derechista, el ala más liberal, pues empezaron las tensiones ahí y derivó en ese giro hacia la derecha, ¿no? Y bueno, ya los siguientes líderes de la FDP, pues bueno, podrían estar perfectamente en la CDU, ¿no? ¿O no? No sé. Sí, a mí me lo parece. Posiblemente. Bueno, la cuestión es que, digamos, en esos años, que son, digamos, para resumirlo, los años 70, ¿no? Un poquito más, pero más o menos todos los años 70, domina la escena política la socialdemocracia, primero con Willy Brandt, después con Helmut Schmidt, y el compañero de coalición era el FDP. Y en el 81 o 2, no recuerdo, es la moción de censura de Helmut Kohl, constructiva, le gana, o sea, desbancan a la socialdemocracia de Helmut Schmidt y bueno, ahí en el 82 empieza ya el gobierno de Helmut Kohl, ¿no? ¿Y con quién lo hace? Con los liberales, obviamente, y ahí está hasta el año 98, todo ese tiempo. Es maravilloso porque estaban en la moción de censura los ministros del SPD
recogiendo sus cosas en los despachos y los de la FDP pagando el alquiler todavía un año más todavía. Claro. Bueno, pagando por adelantado el alquiler. Bueno, un año más no, se quedaron 14 años. Bueno, bien. Más 16. Bueno, la cuestión es que, imagínate, venían gobernando con los socialdemócratas 10 años y después otros 14 con la CDU, ¿no? Más lo anterior. O sea, ahí vemos un poco esto de por qué son los que llevan más tiempo en el poder. Que de hecho, si no hubiese empezado la serie de grandes coaliciones de Angela Merkel a partir de 2005, podrían tener muchos más años en el gobierno, ¿no? Pero bueno, claro, eso es otra historia. Claro. La pregunta es, aparte de estos anécdotas que estamos contando, ¿qué queda, ¿no?, de los liberales en Alemania? Además de algo que creo que es importante, no hay que quitarles mérito, que es sostener la estabilidad, ¿no?, también política. Claro. Porque con su apoyo a un lado y a otro ha mantenido una estabilidad en el gobierno de Alemania durante muchísimos años. Pero, no sé, yo pienso ahora, no sé, ¿qué queda? ¿Qué ideas? ¿Qué proyecto? ¿Qué mensajes, ¿no?, quedan de toda esa época? Y obviamente eran el compañero pequeño de coalición, que siempre se ve, digamos, perjudicado en lo que es la comunicación, pero tampoco es que dejaron una gran impronta, ¿no?, en Alemania. No lo sé, ¿eh? Igual estoy hablando demasiado y tenemos que invitar a alguien que nos pueda contradecir todo esto, pero en fin, ahí estuvieron. Al menos les concedemos ese valor de haber favorecido la estabilidad en la política alemana, que es un bien muy preciado para los alemanes y que los últimos años ha tenido que hacer a costa de pues una coalición anómala como es la Gran Coalición, que aunque ahora ya no es más anómala porque es la más habitual en los últimos décadas, ¿no? Pero bueno. Sí, mira, con respecto a tu pregunta, habría que revisarlo bien y ir punto por punto, pero hay algo interesante que de hecho siempre nos menciona nuestro amigo Sirawen Villamar, que tiene que ver con el aporte de, por ejemplo, una figura que ahora vamos a analizar un poquito, que es Guido Westerwelle. Guido Westerwelle falleció hace poco tiempo, muy joven. Fue ministro de Relaciones Exteriores bajo la coalición liberal y de la Unión Demócrata Cristiana de Angela Merkel, 2009-2013. Y él, por ejemplo, lo que hizo fue hacer algo que tal vez otros partidos no estaba en la agenda de otros partidos, que es mirar a Latinoamérica, ¿no? Y eso es algo novedoso. Eso es cierto. Entonces, tal vez algunas cosas de este tipo se puede encontrar, que se puede permitir un partido pequeño, ¿no? De tal vez mirar hacia donde no miran los Volkspartei, ¿no?, los partidos grandes. Pero ya que mencionamos a Guido Westerwelle, hay digamos, un par de cuestiones interesantes sobre él, ¿no? Él, de alguna manera, es la figura de los liberales a partir de la década del 2000 en adelante. Es como, de alguna manera, la renovación, ¿no? Después de tanto tiempo de gobernar o de cogobernar con Helmut Kohl hasta el 98. Recordemos que en ese momento está en el gobierno la coalición socialdemócrata verde, ¿no? Entonces el FDP y la CDU están en la oposición y entonces tienen que reinventarse. Imagínate, no estaba en la oposición desde los años 60 el FDP. Claro. Es diferente hacer comunicación de oposición y política de oposición que de gobierno, ¿no? Es un partido de coche oficial, obviamente, ¿no? Bueno, claro. Un partido de coche oficial. Claro, sí. Entonces, bueno, en ese lugar aparece como líder Guido Westerwelle. Y una de las cosas muy raras que hizo Guido Westerwelle en el año 2002, que fue la reelección de Gerhard Schröder, hizo una campaña electoral que le llamaban Proyecto 18, Projekt 18. Esa campaña tiene muchas cuestiones complicadas. Primero, que se ponía como objetivo el 18 porque era el porcentaje que querían alcanzar. Sí. Un porcentaje que no habían hasta ese momento alcanzado nunca y que después de ese momento tampoco alcanzaron. Nunca. No van a alcanzar en la vida. Y no lo van a alcanzar. El mejor resultado fue en 2009 con 14%, justamente con Westerwelle. Pero unos años antes, en 2002, querían llegar a 18, no sé por qué, y no sé por qué inventaron ese número. Pero lo más curioso es que el 18 es un número difícil en Alemania. Y capaz que algunos ya se dieron cuenta. El que sabe un poquito, que conoce el tema de la extrema derecha en Alemania y en otros países, el 18 es un número código. El 18, si uno lo lleva al alfabeto, tiene que ver con la A, la letra A y la letra H. Adolf Hitler, ¿no? Entonces se usa en el mundo de la extrema derecha el 18 como lenguaje entre comillas encubierto, porque lo sabe todo el mundo en Alemania, igual que el 88, ¿no? que es la palabra Heil y lo otro que no hace falta que yo repita, y así un par de números de este tipo. Entonces llamarle Proyecto 18 ya empezó como
como diría mi abuela, mal parido, porque tenía ese número maldito. Porque dijeron 19, 17, se salvaban además, de un problema, ¿no? No lo pensaron en absoluto. Y además fue la primera vez que, porque la FDP siempre se presentaba como candidato al Bundestag, pero no presentaban como un candidato a la Cancillería, porque no iban a ser, o sea, sabían lo que eran, un partido bisagra, un partido de coalición, pero de socio menor, y él se autoproclamó candidato a la Cancillería. O sea, él se puso el objetivo de ser canciller, ¿no? Y bueno, también en su momento creo que hablaba del partido de la diversión, ¿no? Que era el FDP, no sé qué diversión, pues. En fin, es verdad que era un tipo, pues se le veía ahí, no sé, simpático, ¿no? Caía bien, pero bueno, pues este tipo de errores en la campaña le pasaron factura, ¿no? Claro, bueno, y pasó la época Westerwelle, pudo estar en el gobierno, fue, como decía antes, ministro de Relaciones Exteriores entre 2009 y 2013. Y ahí bueno, hay que contar que en Alemania, entonces, el tema de la homosexualidad en política no era algo muy no se hablaba de ello, solo el alcalde de Berlín, entonces Klaus Bogeit, y Westerwelle, es una anécdota, pero es algo que él contribuyó también, ¿no?, a visibilizar, ¿no?, la homosexualidad y los derechos de los gays y lesbianas, etcétera. Participó en la fiesta del 50 cumpleaños de Angela Merkel, acompañado por su novio, que más tarde fue su esposo, ¿no? Entonces eso causó también controversia en Alemania, en algunos sectores, pero bueno, también haciendo honor a su apellido, ¿no?, de liberales, ¿no? Quiero decir, pues, la libertad también de vivir como uno quiera y de elegir como pareja quien quiera y la orientación sexual que uno desee, ¿no? Pero bueno, esto es una cosa que creo que es importante también destacar en Alemania, en un país donde en aquel momento no era tan habitual, ¿no?, este tipo de declaraciones. Tal cual. Es también, tal vez, si en algún momento hacemos un episodio sobre Klaus Wowereit, ¿no?, el ex alcalde de Berlín, de los socialdemócratas, también tal vez avancemos sobre ese tema, porque él también tuvo un par de intervenciones respecto de la homosexualidad en la política, que no era algo muy normal y que fue interesante en, digamos, cómo se dio en esos momentos. Todo en la década del 2000, ¿no?, en el inicio del siglo XXI. Una década divertida en la que nosotros no estábamos en Alemania todavía. No estábamos en Alemania. De hecho, yo estaba en el 2000 empezando a estudiar comunicación. Muy joven. Volvamos entonces a ese final, ¿no? Digamos, Westerwelle llega a ser ministro, se termina ese periodo y el 2013 es el año negro. No la tengo preparada. Si tuviera música de terror, de miedo, de decepción, la pondría acá, porque es donde empieza la década oscura. Acá el Partido Liberal se derrumba, pero en todo sentido. En la elección federal de 2013 sacan menos del 5%. Eso significa fuera del Parlamento, se van al llano total, ¿no? Estaba yo en Alemania. Estaba vos y lo viste en vivo y en directo, como las caras de decepción. No busquen en YouTube 2013 Party, en inglés funciona, del SPD, y están todos ahí festejando nada, básicamente tristes, se quedaron sin trabajo. Y por primera vez, si antes decíamos por primera vez salían del gobierno en el año 98, acá por primera vez salían del Parlamento Federal. Ya ni siquiera oposición eran. Hay imágenes de estas crónicas en la tele que recuerdo, de los tipos ordenando los despachos, ¿no?, sacando sus cosas. Hacía 20 años llorando, que no ordenaban sus despachos. Claro. Era impresionante. Escucha, y se quedaron fuera también de casi todos los parlamentos regionales. Después, claro, a partir de 2014 empiezan a quedarse fuera sucesivamente, especialmente en el este, de todos los parlamentos regionales, uno tras del otro, menos del 5%. Ahí nunca volvieron, hay que decir. Sí, volvieron. Pero déjame decir algo que tiene que ver con lo que vos mencionabas antes. Para la cultura política alemana era un golpe que este partido se vaya del Parlamento, porque es el partido que reflejaba esa estabilidad que vos mencionabas antes, ¿no?, de tener capacidad de formar gobierno. Ahí, bueno, justamente se tiene que volver a una gran coalición para formar gobierno. Estamos hablando de 2013, y ahí es donde de alguna manera se ve el valor que tiene que haya un sistema de partidos estable, ¿no?, y no que estén entrando y saliendo y cambiando y qué sé yo. Y ahí justo aparece un partido nuevo, que bueno, ya lo conocemos, la ultraderecha de Alternative für Deutschland, que en ese momento tenía una visión más, si querés,
nacional liberal y no tanto nacional conservador o ultraderechista como tiene ahora, y que venía o intentaba de alguna manera capturar esos votos que se le iban a los liberales y que bueno, que lo dejan afuera del gobierno por 4 años, perdón, del Parlamento por 4 años, y como decís vos, de todos los parlamentos regionales uno atrás del otro, sin parar así, digamos, de golpe en golpe hasta el 2016. Fue más que una década oscura, fueron una década y media larga. Fue... Y bueno, y llega el 2017 y ahí también hubo una campaña que te encantó, ¿te acordás? Sí, la de NRV, ¿no? Exactamente. Nordrhein-Westfalen, ¿no te animás a decirlo? Nordrhein-Westfalen. Bien, te animaste. Dios. Pero antes de ir a esa campaña que me parece súper interesante y que vos como experto intergaláctico en comunicación política vas a seguramente decirme varios párrafos, hablemos de qué piensan los liberales. Porque hasta ahora un poco mencionaste algunas cosas así a medida que íbamos haciendo este recorrido, pero es difícil, ¿no? Definir de alguna manera, bueno, qué es el Partido Liberal, qué piensa, hacia dónde va. ¿Tenés alguna data de eso? Sí, bueno, es importante decir primero que los partidos alemanes, bueno, igual que en otros países, ¿no? Tienen momentos especiales en los cuales pues cambian su programa. A veces son detalles y a veces son cosas que cambian la historia. Por ejemplo, todo el mundo conoce que el SPD revisó su programa, digamos que abandonó el marxismo en un congreso que es famoso Godesberg, que es el programa de Godesberg, que fue en el año 59, ¿no? Pues marcó el cambio de orientación política e ideológica del SPD en la segunda mitad del siglo XX y detrás del SPD fueron otros partidos. En España tardaron más, pero no, porque estábamos en la dictadura franquista, pero fueron otros partidos socialdemócratas de Europa que eso. Y en el FDP también ocurrió, que fue en 2012, que hicieron, bueno, un cambio, que cambiaron el logo, por ejemplo. cambiaron el logo. ¿Puedes leer dónde hicieron la Karlsruher Freiheitsessen? Eso es Sí, el Karlsruhe es la ciudad. La ciudad. Y las tesis de la libertad, ¿no? Que sería el nombre del paper. Freiheitsessen. Las tesis de la libertad. Joder, son gente humilde, ¿eh? Las tesis de la libertad. Bueno, veamos cuáles son las tesis de la libertad. Vamos viendo... Dale. Yo digo una y luego hablamos. Estado pequeño. Bueno, esto casa bastante poco con lo que todo el mundo está reclamando ahora, ¿no? Un Estado grande para combatir, por ejemplo, la pandemia o los problemas que tenemos. So viel Staat wie nötig, so wenig Staat wie möglich. Eso es que tanto Estado como que sea necesario y tan poco como sea posible, ¿no? En fin. Pero esto es algo típico, ¿no? En cualquier país del mundo, un partido que se autodenomina liberal empieza por ahí, siempre. Sí, hasta que llega una pandemia y todos los liberales piden ayuda al Estado para sobrevivir, ¿no? Bueno, claro. Eso igual es otro tema. Luego, no deudas. Si hay que recortar, que se recorte, cueste lo que cueste. Da igual. O sea, programas sociales, desempleo, todo. Eso es importante, ¿no? Porque siempre dicen, no, porque hay que... Siempre son muy buenos con el framing, para usar palabras especialmente, campos semánticos positivos, ¿no? Dice, hay que ahorrar. Claro, a todo el mundo le parece bien ahorrar, ¿no? Ahora, si yo te digo, hay que recortar, y, por ejemplo, la escuela de tu hijo o las ayudas sociales para los más vulnerables se recortan, bueno, ahí es una cuestión ahí que empieza a tener otro color, ¿no? Tiene que ver tal vez con un Estado que le da la espalda a determinados sectores, porque no son sectores tal vez que encajen con un presupuesto ordenado, según dicen, ¿no? Entonces ahí empieza un poco... Es difícil hablar de eso sin caer en el frame y sin... y digamos, tal vez diciendo algo que no es tan así, por las meras palabras. Bueno, ellos, su público supone, ¿no? que por lo menos en las últimas décadas son empresarios, ¿no? Pequeños empresarios, emprendedores, etcétera, aunque ahora estamos viendo que los emprendedores están girando hacia los verdes y gente con un poder adquisitivo alto, ¿no? Medio alto. No reciben votos de personas que sostienen o que sobreviven en Alemania gracias a las ayudas sociales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para su público, pues esto suena bien, ¿no? Estado pequeño. Hay una cosa que a mí me pone muy enfermo de los liberales, que siempre escucho de ellos, que es este rollo de Vorankommen durch eigene Leistung, que viene a ser meritocracia. Que todo el mundo va a avanzar a través de su propio esfuerzo y mérito. ¿Qué mierda es esa? Bueno. No,
En serio. Pero es que eso me pone muy enfermo, porque encima se lo creen, ¿no? Y claro, resulta que hay gente que nace cuando en la parrilla de salida, ¿no? Para el avanzar ese, hay gente que nace a 1.000 o 2.000, 3.000 kilómetros atrás de donde está el resto, ¿no? Y claro, es muy fácil decir, no, esta persona llegó con su propio mérito, fundó una empresa con el 1.000.000 de euros que le dieron sus padres. Ese tipo de cosas que les encanta a los liberales, ¿no? El emprendimiento de hijos de... Pues, bueno, en fin, a mí me pone muy nervioso, ¿no? De mi punto de vista, esto más personal, ¿no? Yo creo que hijos de ricos, quería decir, ¿eh? No quería decir hijos de otra cosa. Claro, no, sí. No, pero digo que es como una combinación, ¿no? Claro que tiene que haber esfuerzo personal, pero con eso solo no alcanza. Está claro que si no tenés una estructura, una familia que te apoya, no sé, ciertas partes de la vida pública que te da justamente el Estado, ¿no? Que te permite, por ejemplo, estudiar, que te permite, no sé, acceder a determinados lugares sin tener que tener una gran cantidad de dinero. Bueno, claro, más difícil claro, llegar al mismo punto al final. Porque además es todo eso falso, ¿no? El tema del éxito del empresario cual, que sin el Estado, ¿cómo sin el Estado? El empresario cual que exportaba materiales a través de las carreteras que construyó el Estado, o que tiene internet gracias a la infraestructura que puso el Estado, o que si se ponen enfermos sus trabajadores pueden ir a un hospital público. Sí, hay un video muy famoso, ¿no? De una economista de Inglaterra, creo que es, no recuerdo el nombre ahora, que explicaba cómo el iPhone tiene una cuota muy importante de inversión del Estado, ¿no? Cuando uno cree que, bueno, salió de la cabeza de Steve Jobs, y es más complejo que eso. Esa es Mariana Mazzucato, que es italiana, pero trabaja en... yo me he leído todos sus... Bueno, dos solo. No voy a ser argentino. No sea tan argentino, claro. No voy a ser argentino, pero hay varios libros que recomiendo, El Estado Emprendedor, en el que habla de eso, ¿no? El que habla de cómo la mayoría de la investigación previa para los grandes avances tecnológicos se hizo con financiación estatal y se nos olvida, ¿no? Pero bueno, no era mi intención desarmar a los liberales, pero de verdad lo de Vorankommen durch eigene Leistung me pone de los nervios, porque es completamente mentira y falso, y está demostrado. Pero bueno, también habla de impuestos, porque no les gusta pagar impuestos. Bueno, tiene que ver con lo del Estado, ¿no? De antes. Claro. Entonces, no hay que eliminarlos, pero no más del 50% de lo ganado, ¿no? Y lo querían poner en la ley fundamental también, esto. Sí, era una idea de esas tesis de Karlsruhe que veníamos hablando. O sea, lo que estamos haciendo ahora no es diciendo así piensan los liberales en general, estamos hablando en particular de los puntos más importantes de este documento del Partido Liberal Alemán del año 2012 y que de alguna manera rige, son los lineamientos generales de este partido hoy en día, ¿no? Con algún tipo de aclaración que se fue dando en el tiempo, pero más o menos va por ahí la cosa. Y como dice Raúl, en Alemania, bueno, los impuestos son altos, como en muchos lugares de Europa, altos en comparación tal vez a otros, digo, no digo que por ser altos pasen a ser injustos o impagables, ni mucho menos. Pero claro, el Estado alemán recauda y después lo devuelve en formato de servicios, etcétera, claro, de estructura, de infraestructura, etcétera. Y en este caso, como decíamos antes, si la premisa es el Estado más chico que se pueda tener, coincide con la idea de que los impuestos más chicos que se puedan pagar, ¿no? De alguna manera. Claro. Sí, esa otra... O que se quieran pagar, perdón. Esa otra tontería que es la de el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los contribuyentes, de los ciudadanos, ¿no? Bueno, bien. Pues nada, que hagan los ciudadanos las autopistas y las escuelas y los hospitales. Pero bueno, hablando también de políticas públicas, ellos hablan de educación, ¿no? Y dicen que es importantísimo la educación. Y bueno, tenían una campaña que también a mí me deja bastante loco en Nordrhein-Westfalen en el 2012, ¿no? Que hablaban de Schulen besser machen, un nichts gleiche, que vendría a ser mejorar las escuelas, ¿no? En lugar de hacerlas más justas. Quiere decir todavía separar más alumnos que les va bien de los alumnos que les va mal. Claro. Déjame ahí, Raúl, contar 2 minutos. El sistema educativo alemán al cual hace referencia este eslogan electoral. Habría que hacer un podcast de esto solo, creo, del sistema puede educativo ser, estaría bueno. Pero digamos, para resumirlo muy, muy rápido y muy simplificado, porque varía en diferentes regiones, etcétera, pero en general lo que hay en Alemania serían diferentes caminos a partir de los cuales los chicos, después de la primaria, que en general dura 4 años, algunos lugares dura 6, pero en general
dura 4 años nada más la escuela primaria. Cuando viene la secundaria, tienen que elegir, bajo recomendación de sus maestros de la primaria y de los directivos, etcétera, de la escuela, si van a ir a un tipo de escuela más de corte humanista, donde se desarrolla, digamos, todo el aspecto más, si querés, de conocimiento abstracto, ¿no? De lectura, filosofía, idiomas, etcétera, que es lo que le habilita a un alemán promedio ir a la universidad. Después se llama Gymnasium, parece como gimnasia, pero no tiene nada que ver con eso. No. El segundo camino, ese era el primero. El segundo camino es algo que se conoce como Realschule, que tiene que ver con el aprendizaje de cuestiones o de escuela, de profesiones más técnicas, ¿no? Donde uno aprende a hacer determinadas cosas que siguen siendo muy importantes para la sociedad, pero que no terminan necesariamente desembocando en un estudio universitario, sino en algo más, si querés, técnico, más cercano a algún tipo de conocimiento más concreto de la vida, no sé, de tener, por ejemplo, maestro mayor de obra, no sé, diferentes cuestiones en esa dirección. Y finalmente una tercera categoría que se llama Hauptschule, que significa escuela general o algo así, como escuela normal, y es para los chicos que no llegan a entrar a ninguna de las otras dos, porque vale decir que para entrar a las otras dos tenés que tener un promedio de nota determinado, claro. Más la recomendación de la escuela. Y si no llegabas a ese promedio, porque en la escuela primaria no hacías las cosas que el maestro decía que tenías que hacer, o no llegabas a cumplir con determinados requisitos de aprendizaje, te mandaban a esa última categoría, donde bueno, lo que aprendes básicamente es un oficio, ¿no? Un oficio así como más general, donde tal vez en 4 o 5 años está resuelto y te mandan al mercado laboral. Entonces, en esas 3 categorías vos podés caer según lo que hiciste en tus primeros 4 años de vida en la escuela, o sea, de 6 a 10 años, absurdo, imagínate, determina después tu vida hacia adelante. Y también cabe destacar que tal vez en Latinoamérica tal vez un poco diferente, no sé bien cómo es en España, pero en Alemania, si vos no tenés un bachillerato, que sería lo que conseguís cuando terminás el gymnasium, o no estudiaste determinada formación ya sea en alguna escuela, en algún establecimiento, digamos, de tercer, de alto, no me sale ahora la palabra, ¿Raúl? No sé. Bueno, un terciario, quiero decir, si no estudiaste en un terciario o en la universidad, no podés hacer determinadas profesiones. No es que te la podés rebuscar y le das una vuelta, ¿no? Y después terminás trabajando de eso que te gustaba. Te voy a resumir, Franco. Con 10 años los niños tienen que elegir qué van a hacer con 25. Es absurdo. Con más, absurdo. Te diría. Con más. Pero bueno, ahora otra vez, para ser justos, hay muchos lugares donde eso está en cuestión, donde se adapta. Hay muchos caminos, en alemán se dice Quer, es decir, como diagonales, donde uno puede pasar de un sistema a otro. Sí. Bueno, existe. Sí, pero hay una tensión innecesaria a esa edad. Claro, entonces los chicos, imagínense, a los 10 años, 4º grado, con una presión encima. No, porque si no llegás con la nota y no vas a poder estudiar en la universidad, no vas a ser como tu papá y qué sé yo. Encima con lo elitista que es la sociedad alemana también. Entonces, volviendo a los liberales, ¿qué nos dicen? Sí, que mejorar las escuelas en lugar de hacerlas más justas quiere decir que las escuelas donde van los buenos, entre comillas, se mejoren y las otras, bueno, las dejamos ahí. Total, ahí no van, que justo en no esa van a haber elección, votantes. Claro, el tema es que justo en esa elección se discutía sobre cambiar este sistema. Claro. Y ellos querían sostenerlo, ¿no? Básicamente. Sí, Gymnasium no puede morir, decían. El Gymnasium no puede morir. A mí me gusta el gimnasio para ir a hacer deporte. Pero vamos adelante con esto porque se va a salir un podcast de 2 horas, Franco. Bueno, tienen tema de energía, lo típico, el sí pero no. Sí a la transición energética, pero no complicando las industrias que contaminan, cuidando el medio ambiente, pero sin afectar, pero bueno, ahí no lo tienen muy claro. Tampoco en digitalización, donde no sé, defender al creador, a los derechos de autor, pero a la vez que no dañen la creatividad de otros. En fin, no tienen algunas ideas muy definidas sobre los temas importantes, ¿no? Claro. Por ejemplo, sobre Europa, en las últimas elecciones europeas hablaba de que determinadas políticas tienen que hacerse en el ámbito comunitario y luego decían vaguedades como in Europa mit Herzen, que es como en Europa con el corazón, o tener más influencia, o política de fronteras comunitaria. Bueno, tampoco grandes ideas que van a cambiar la humanidad y Europa tampoco. Y luego tenían en el tema de migración
que ahí pues compiten también obviamente con AfD, ¿no? en ese ámbito, decían una cosa que a mí me horroriza también, ¿no? Que es los refugiados que vinieron por la guerra tienen, después de que termine la guerra, que bueno, no sabemos cuándo va a terminar, ¿no? Por ejemplo de Siria, volver a su país, ¿no? Imagínate que, no sé, la guerra dura 15 años y después de 15 años estar aquí, tener familia, trabajar aquí, pagar impuestos en Alemania, les dicen que se tienen que volver. Bueno, me parece, primero, absurdo, porque además va en contra de lo que ellos defienden, ¿no? De un mercado de trabajo más productivo, incorporando más trabajadores. Alemania necesita más trabajadores y ellos como empresarios deberían saber que hace falta también personas de otros países que vengan a Alemania a trabajar, ¿no? Y tienen una política, unas ideas sobre migración que no llegan al extremismo de AfD, pero que en algunos casos sí que hablan de devoluciones, de rechazo de las peticiones de asilo, de ser muy estricto, ¿no? con ese. Y luego el tema de que la integración siempre viene de una parte, ¿no? De los emigrantes, ¿no? Los emigrantes tienen que hacer siempre esfuerzos por integrarse, pero la sociedad alemana no. La sociedad alemana no tiene que hacer esfuerzos, ¿no? Claro. Y a mí esos discursos me ponen muy nervioso. Mira, me vino acá una pregunta importante que con esto que estás diciendo. Uh-huh. ¿Será que están buscando votantes en el electorado de los ultraderechistas? Bueno, sí, puede ser. Ya sabemos que eso no funciona, ¿no? Porque AfD va a decir lo mismo, o peor, más alto y gritando más, y va a dedicarse solo a ese tema, ¿no? No sé, la verdad es que últimamente, en el último año, ¿no?, de pandemia, que hemos visto a Christian Lindner, que es el actual... No hemos hablado todavía de él. Ahora vamos a hablar de él. Justo te iba a decir, Christian, déjame que te meta el gancho, porque Christian Lindner, uh-huh, que tal vez no es muy conocido en el mundo afuera de Alemania, es una persona muy importante actual para el Partido Liberal, pero también para Alemania. Ha participado en alguna negociación incluso de formar gobierno que ha fracasado. Sí. Y para que, no te voy a decir para que le pongas cara, porque esto es un podcast, no se ve, pero sí para que le pongas voz, como dicen ustedes. Voz. Escuchá. Ja, die letzten Tage waren hart und es gab viele verletzende Vorwürfe. Wir haben eine Fehleinschätzung gehabt in Thüringen. Ich habe selber auch nicht kommen sehen, dass die AfD uns in eine Falle lockt. Bueno. Cristian. ¿Querés traducir vos? Hablando de Thüringen. Sí, dice que los últimos días han sido duros, que les han dicho de todo, ¿no? Básicamente. Sí, los han acusado, ¿no? Acusado, sí. Uh-huh. Y que Verletzende, que les han acusado y de esa manera les han herido también, ¿no? Uh-huh. Y que no pensaban que AfD les iba a poner una trampa, ¿no? Que si lo hubieran visto antes, pues no lo hubieran hecho. Habla obviamente del tema de Thüringen, cuando el candidato de los liberales es investido ministro presidente en Thüringen con el apoyo de AfD y la CDU. Uh-huh. En ese momento Merkel dice que es un día, una vergüenza para la democracia, o sea, un día de penoso para la democracia, y que uh-huh, y que tienen que cambiar tienen que ¿cómo se dice? Tienen que rehacer la elección, no. Rehacer la elección, sí. Perdón, sí. Rehacer la elección. No, tienen que deshacer esa... Deshacer. Sí, era una cosa rara que dijo Merkel y que generó lío, críticas. Sí, pero bueno, ahí aceptaron los votos de AfD para investir a un ministro presidente liberal, y Lindner ahí pedía, ¿no?, disculpas, pero de una manera un poco extraña. No, él decía, al final decía, no nos dimos cuenta que estábamos cayendo en una trampa de AfD. Sí, ¿no? Sí. Pobre víctima. Bueno, hay que estar más atento, que AfD pone muchas trampas, amigo Lindner. Recordando el inicio de este episodio, vos hablabas de que te había llamado la atención que al presidente, a Theodor Heuss, le preguntaban, ¿usted acepta este cargo? Bueno, esa pregunta es de rigor y se hace siempre. Y si hubiese sido así, que estaban cayendo en una trampa los pobres inocentes liberales, hubiera dicho no. El presidente, claro, el nominado presidente liberal, que fue votado por AfD, o sea, con el apoyo de AfD, hubiese dicho tranquilamente, no acepto esto, claro, porque estoy a favor de la democracia, por ejemplo, claro, ¿no? Sí, una frase que lo hubiese puesto ahí como candidato a canciller directo. Hubiera quedado muy bien, Pero no, bueno. Bueno, entonces está. Christian Lindner es el jefe de los liberales, le fue muy bien en 2017. Tal vez querés después decir algo sobre esa campaña que fue como muy moderna. Aquellos, esos vídeos yendo en el coche. Claro, blanco y negro, ¿no? Con fotos, ni siquiera eran videos. Todavía me gusta
Christian por eso, ¿no? O sea, estaba guapo, o sea, yo le quería votar, no estaba aquí en Alemania. Digamos que es antes de lo que pasó en Thüringen, ¿no? Esto de Thüringen es 2020 sí, y estamos pero aquellos hablando... vídeos fueron alucinantes, la verdad, o sea, porque en Alemania las campañas electorales son muy aburridas, claro. Las piezas que hacen de publicidad son horribles, parecen del siglo pasado, en general los carteles no innovan nada, no les gusta, kein Experiment, ¿no? Esa máxima de kein Experiment, ningún experimento, y Christian Lindner experimentó con una agencia de publicidad que querías que le dejaron experimentar, hice unos vídeos flipantes, o sea, que igual no le querías votar, pero querías tomarte unas birras con él y salir de fiesta con él, porque tenía buena pinta el asunto. No, sí, totalmente, y de hecho eso le valió a Christian Lindner poder posicionarse como gran jefe del partido y a su propio partido posicionarlo bien para esas elecciones federales de 2017, donde sacan un buen resultado, creo que quedan después de AfD... 10,7 sacan. Claro, creo que quedan cuartos, ¿no? Delante de los verdes. Cuartos, delante de los verdes y de Linke, que está muy bien resultado para ahora que están entre el 6 y el 7, con el peligro de quedarse fuera. Si quieres repasamos un poco su representación en los diferentes estados eso te iba a decir, bajo el liderazgo de él, ¿dónde está parado hoy en día el partido de FDP? El amarillo no es un color que exista en el este de Alemania, salvo en Berlín, pero bueno, Berlín tiene parte oeste-este. Es socio, ¿no? En Thüringen, es socio de coalición, correcto, en Thüringen también. Es socio de coalición de la CDU en Nordrhein-Westfalen. Es socio del SPD y los Verdes en Renania-Palatinado. También de la CDU y los Verdes en Schleswig-Holstein, que está ahí al norte, arriba de Hamburgo. Está en la oposición en Baviera, Berlín, Baja Sajonia, Baden-Württemberg, Bremen, Hamburgo, Hesse y Turingia, y no está en el Parlamento en Mecklenburg-Pomerania, en Sajonia-Anhalt, en Brandenburg, en Sachsen, en Sajonia, y en Sarre, este estado pequeñito que fue presidenta Anne Kramp-Karrenbauer. Mira, me estoy animando a decir los nombres. Las clases de alemán están eso. Bueno, y lo último que hemos salido de Lindner esta semana en el Bundestag, que bueno, ha ido Merkel a explicar las nuevas medidas del lockdown, que se amplía hasta el 7 de marzo, etcétera, que abren las peluquerías, todo esto. Y Lindner habló ahí de su plan gradual, ¿no? Stufenplan, que él dice que en los estados donde gobierna en coalición, pues se ha puesto en marcha y que debería considerarlo el gobierno, y dijo una frase que me dejó muy loco, que es Öffnungsorgien erwartet niemand, aber alle erwarten eine Perspektive, ¿no? Entonces, Orgien en alemán significa lo que yo estoy pensando que significa. Sí, orgía. Entonces, básicamente quiere decir que una orgía de apertura no le espera a nadie, pero todos esperan una nueva perspectiva. Pero bueno, también podríamos traducir como que nadie espera la apertura de orgías. Bueno, alguna la está esperando, porque haría falta, ¿no? Una apertura de orgías después de los confinamientos varios. Pero bueno, ahí está Lindner, que siempre que escucho su nombre me acuerdo del sitio donde compro el pan. Lindner. Sí, se llama igual la panadería. Bueno, Raúl, este largo episodio por encima de los 50 minutos nos ha dejado, creo que una buena descripción de lo que es este partido, el partido bisagra, el tercer partido en cuestión, y me parece que ha valido la pena hacer este episodio, ¿no? Un episodio muy liberal, con orgías y todo al final. Con orgías al final y todo, bueno. Raúl, esto creo que es todo por hoy. Nos vemos en una semana. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por los mensajes, por el feedback. Suscríbanse a Spotify o a cualquier plataforma, estamos en todas las plataformas de podcast. Cuídense mucho en este tiempo difícil de pandemia y nos vemos en una semana. El fin de la era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast. Si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Franco, Decime. te hago una pregunta. Decime. La parte esta de la introducción, de se termina una era en Alemania, fueron 4... ¿Todo esto lo tienes grabado o lo dices cada episodio de nuevo? No, lo digo en cada episodio. Hago el esfuerzo. De hecho, pueden analizar mi estado de ánimo en cada episodio. Bueno, chao Franco.